Hay momentos en los que la fe no se pierde, pero se cansa, no de creer en Dios, sino de esperar sin ver nada, de orar sin recibir respuestas claras, de avanzar sin señales visibles. Tal vez hoy estás aquí porque sientes exactamente eso. Has hecho lo que sabes hacer, has orado, has confiado, has intentado mantener la esperanza viva, pero el tiempo pasa y aquello que esperas no llega. Y aunque no lo digas en voz alta, aunque intentes ser fuerte, hay una pregunta que empieza a formarse en lo profundo del corazón. ¿Y si Dios se olvidó de mí? No porque ya no creas, sino porque el proceso se ha hecho largo, porque el silencio pesa, porque el cansancio se acumula, porque duele ver que otros avanzan mientras tú sigues en el mismo punto. Hoy necesito decirte algo con claridad y con amor. Dios no se ha olvidado de ti, y si todavía no ves el milagro, no es porque Él esté ausente, sino porque estás en medio del proceso. El problema es que nadie nos enseñó cómo vivir cuando estamos en el proceso. Nos hablaron del milagro, nos hablaron de la respuesta, nos hablaron del final feliz, pero casi nadie nos preparó para el tiempo intermedio. Ese tiempo donde no pasa nada por fuera, pero todo se mueve por dentro, porque el proceso no siempre se nota, no hace ruido, no tiene aplausos, no genera testimonios inmediatos, pero es real y es profundo. Hay procesos que no se sienten como fe, se sienten como resistencia silenciosa, como levantarte cada día sin entender por qué aún no llega la respuesta, pero aún así no rendirte. Y ahí es donde muchos creyentes se sienten confundidos, porque aman a Dios, pero están cansados, confían en sus promesas, pero dudan de sus tiempos, creen en su poder, pero no entienden su silencio. La Escritura nos muestra que esto no es nuevo. La palabra de Dios nunca ocultó el dolor de la espera, nunca maquilló el proceso, nunca dijo que confiar fuera fácil. La Escritura dice en el Salmo 40, versículo 1, «Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor». Nota algo importante, no dice que esperó feliz, no dice que esperó tranquilo, dice que esperó y clamó. Eso significa que el clamor también es parte de la fe, que llorar en el proceso no cancela el milagro. Hay personas que hoy se sienten culpables por estar cansadas de esperar. Piensan que si realmente confiaran, no se sentirían así, que si su fe fuera más fuerte, no les dolería tanto el proceso. Pero eso no es verdad. La fe no se mide por cuánto aguantas sin sentir. La fe se mide por cuánto permaneces cuando ya no tienes fuerzas. Antes del milagro, Dios trabaja en lugares que no se ven, en pensamientos, en heridas, en expectativas, en formas de confiar. Porque si el milagro llegara antes, podría bendecirte, pero también podría quebrarte. Dios no solo se preocupa por lo que va a darte, sino por quién serás cuando lo recibas. Y eso duele entenderlo cuando estás en medio del proceso. Duele porque tú solo ves lo que falta. Dios ve lo que está formando. Tú ves demora. Dios ve preparación. Tú ves silencio. Dios ve alineación. Tú ves espera. Dios ve propósito. El problema es que el proceso no se siente como cuidado, se siente como olvido. Y por eso hoy este mensaje es importante. Porque no estás esperando en vano. No estás detenido porque fallaste. No estás en pausa porque Dios dudó de ti. Estás en proceso porque Dios no improvisa. La Escritura dice en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, «Todo lo hizo hermoso en su tiempo». No en tu tiempo, no en el tiempo que otros esperaban, no en el tiempo que tú pensabas, en su tiempo. Y el tiempo de Dios no llega tarde, llega completo. Si hoy estás esperando, si hoy sientes que el milagro no llega, si hoy te duele el silencio, este mensaje es para ti. No para apresurarte, no para exigirte más fe, no para decirte que aguantes un poco más, sino para acompañarte, para recordarte que el proceso también es parte del amor de Dios, para ayudarte a entender que antes del milagro, Dios no se ha ido, está trabajando. Quédate, porque lo que sigue no es para quienes están fuertes, sino para quienes están cansados, pero todavía confían. Esperar no es fácil, pero esperar cuando ya llevas tiempo esperando, eso cansa el alma de una manera distinta. No cansa solo el paso de los días, cansa la incertidumbre, cansa no saber si estás más cerca o más lejos, cansa no tener fechas, cansa no tener señales claras, cansa no entender por qué, después de tanto orar,
todo parece seguir igual. Hay una diferencia enorme entre esperar con ilusión y esperar con el alma cansada. Esperar con ilusión tiene esperanza fresca. Esperar con el alma cansada tiene fe, pero una fe que ya ha llorado muchas veces en silencio. Y eso es importante decirlo, porque muchos creyentes se sienten culpables por estar cansados de esperar. Piensan que si realmente confiaran, no se sentirían así, que si su fe fuera más fuerte, no les dolería tanto el proceso. Pero la Biblia no presenta la espera como algo liviano, no la romantiza, no la minimiza. La espera prolongada desgasta, y Dios lo sabe. La Escritura dice en el Salmo 13, versículo 1, «¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?». Estas no son palabras de alguien sin fe, son palabras de alguien cansado de esperar. David no estaba negando a Dios, no estaba abandonando la fe, estaba expresando el agotamiento de una espera que se había vuelto pesada. Y Dios no lo rechazó por eso, porque hay oraciones que no nacen de la rebeldía, sino del cansancio acumulado. Cuando la espera se alarga, empieza a afectar áreas profundas del corazón. Al principio oras con expectativa, luego oras con perseverancia, después oras con menos palabras, y finalmente a veces solo suspiras porque ya no sabes qué decir. Y eso no es retroceder, es humanidad. Esperar cansa porque te coloca en un lugar donde no tienes control. No puedes acelerar el proceso, no puedes forzar la respuesta, no puedes resolverlo con más esfuerzo. Y eso confronta algo muy profundo en nosotros, la necesidad de controlar para sentirnos seguros. Cuando esperas te enfrentas a tu límite, a lo que no puedes resolver, a lo que no puedes arreglar, a lo que no depende de ti. Y vivir mucho tiempo en ese lugar desgasta el alma. La Escritura lo reconoce con claridad. Dice en Isaías capítulo 40, versículo 30, «Aun los jóvenes se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Si incluso los fuertes se cansan, ¿por qué tú te exiges no hacerlo?». Hay personas que llevan meses esperando, otras llevan años, esperando una respuesta, una puerta, una sanidad, un cambio, una restauración. Y lo más duro no es solo que no llegue, lo más duro es no saber cuándo. La espera sin fecha es una de las cargas más pesadas que puede llevar el corazón, porque cuando no hay fecha, la mente empieza a llenarla con preguntas. ¿Y si nunca llega? ¿Y si entendí mal? ¿Y si Dios dijo que no y no me di cuenta? Y poco a poco, la espera deja de ser solo tiempo y se convierte en desgaste interior. Esperar cansa porque ves a otros avanzar, ves respuestas ajenas, ves puertas abiertas para otros, ves testimonios que no son los tuyos, y aunque te alegras por ellos, algo por dentro te duele. No por envidia, sino por comparación. La comparación no siempre nace del orgullo, muchas veces nace del cansancio. Te preguntas por qué a otros sí y a ti no, por qué otros reciben lo que tú llevas tanto tiempo pidiendo. Y eso no te hace una mala persona, te hace humano en medio de la espera. La espera prolongada también cansa porque no siempre recibes confirmaciones. No siempre hay palabras nuevas, no siempre hay señales claras, a veces solo hay silencio, y el silencio cuando dura mucho pesa. Pero aquí hay algo muy importante que necesitas escuchar con claridad. El cansancio en la espera no significa ausencia de Dios, significa exposición prolongada a un proceso que aún no termina. Dios no se sorprende por tu cansancio, no se ofende por tus preguntas, no se aleja porque hoy te cueste esperar. Él sabe que la espera desgasta el alma. Por eso la Escritura no te manda a esperar con tus fuerzas, te invita a esperar en Él. La Escritura dice en Isaías capítulo 40, versículo 31, «Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas». Nota algo muy importante. No dice que los que esperan no se cansan, dice que reciben fuerzas nuevas. Eso implica que primero hay cansancio y luego renovación. Esperar no te quita fuerzas porque estés haciendo algo mal, te las quita porque estás en medio del proceso. Y Dios no quiere que esperes solo, quiere que esperes sostenido. Hay esperas que no son castigo, son preparación. Hay silencios que no son rechazo, son formación, pero eso no quita que duelan. Hay procesos donde Dios no cambia la situación tan rápido como quisiéramos, porque está cuidando algo más profundo. A veces no está preparando la respuesta, está preparando el corazón que va a recibirla, y eso duele,
porque tú solo ves lo que falta, pero Dios ve lo que está formando. Cuando la espera cansa el alma, empieza una lucha muy silenciosa. Quieres seguir confiando, pero estás agotado de hacerlo sin ver nada. Y aquí es donde muchos creyentes se sienten incomprendidos, porque siguen creyendo, siguen orando, siguen buscando a Dios, pero ya no con la misma fuerza de antes. Y Dios no te juzga por eso. Dios no mide tu fe por cuán fuerte esperas, sino por cuán dispuesto estás a seguir confiando aún cansado. Porque la fe más profunda no siempre es la más entusiasta. A veces es la que permanece cuando ya no queda energía. La Escritura dice en el Salmo 40, versículo 2, que Dios sacó al salmista del pozo y afirmó sus pasos. Pero antes de sacarlo, el Salmo habla de esperar pacientemente. Eso significa que hubo tiempo, que hubo proceso, que hubo desgaste. Dios no ignora esa parte. Si hoy sientes que la espera te ha cansado el alma, no te castigues por eso. No te culpes, no te compares, no te exijas más de lo que puedes dar hoy. Tal vez no estás retrocediendo, tal vez estás atravesando la parte más silenciosa del proceso. Esa parte donde no hay señales externas, pero se está construyendo algo interno que será necesario para lo que viene. Porque antes del milagro, Dios no solo cambia circunstancias, cambia personas, y ese cambio interior no siempre se siente bien mientras ocurre. Si hoy la espera te pesa, este no es el final del camino, es el punto donde Dios empieza a enseñarte a esperar de otra manera. No desde la fuerza, no desde la exigencia, sino desde la dependencia. Porque cuando ya no puedes sostener la espera solo, Dios se convierte en tu sostén. Y aunque ahora no lo veas, aunque hoy solo sientas cansancio, Dios no se ha olvidado de ti. La espera no es prueba de abandono, es parte del proceso, y el proceso, aunque canse el alma, no cancela el milagro. Ahora veremos el error de pensar que el silencio es olvido. Hay una idea que se infiltra lentamente en el corazón, cuando el proceso se alarga demasiado. No llega de golpe, no se presenta con violencia, llega en forma de susurro, de pensamiento repetitivo, de sensación persistente. Es esta: si Dios no responde, tal vez se olvidó de mí. No siempre lo dices en voz alta, a veces ni siquiera te atreves a pensarlo claramente, pero lo sientes, lo cargas, y poco a poco, ese pensamiento empieza a afectar la manera en que oras, la forma en que confías y la manera en que te relacionas con Dios, porque el silencio prolongado no solo duele, confunde. Y cuando algo confunde durante mucho tiempo, la mente intenta darle sentido. Busca explicaciones, busca razones, busca culpables, y una de las explicaciones más dolorosas que el corazón cansado puede construir es esta: Dios ya no está pendiente de mí. Pero hoy necesitamos detenernos aquí y decir una verdad que sane el interior. El silencio de Dios no es olvido. El silencio no significa ausencia, no significa desinterés, no significa rechazo, y mucho menos significa abandono. El problema es que nosotros solemos interpretar el silencio desde nuestra experiencia humana. Cuando una persona guarda silencio, pensamos que se alejó, que perdió interés, que dejó de importarle, pero Dios no funciona así. Dios no guarda silencio porque se olvidó de ti. Guarda silencio porque está obrando de una forma que todavía no puedes ver. La Escritura nos muestra esto una y otra vez. Hay momentos en la Biblia donde Dios permaneció en silencio durante largos periodos y aún así nunca dejó de trabajar. Uno de los errores más comunes del creyente cansado es pensar que Dios solo está presente cuando habla, cuando responde rápido, cuando confirma de inmediato. Pero la fe madura entiende algo distinto. Dios también está presente cuando guarda silencio. La Escritura dice en el Salmo 37, versículo 7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Este versículo no dice habla hasta entender, dice guarda silencio y espera. Porque hay procesos que no se atraviesan hablando más, sino confiando mejor. El silencio de Dios no es vacío, es profundidad, pero esa profundidad solo se entiende con el tiempo. Cuando Dios guarda silencio, muchas veces está protegiéndote de respuestas que llegarían demasiado pronto. Porque hay palabras que si se dijeran antes de tiempo, te harían cargar con un peso que todavía no estás preparado para sostener. Dios no habla solo para informar, habla para cuidar. Y cuando el corazón está frágil, cuando la fe está cansada,
Cuando la mente está saturada, a veces el mayor acto de amor es callar y sostener. El problema es que el silencio prolongado activa la inseguridad. Empiezas a revisar tu vida, tus decisiones, tu pasado, tus errores, y sin darte cuenta el silencio se convierte en acusación. Piensas, tal vez hice algo mal, tal vez fallé demasiado, tal vez Dios se cansó de mí. Pero esas ideas no nacen de la verdad, nacen del cansancio. Cuando el proceso se alarga, la mente busca explicaciones rápidas, y la culpa parece una explicación lógica, pero Dios no opera desde la culpa, opera desde el amor. La Escritura dice en el Salmo 103, versículo 14, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios sabe exactamente cómo estás, sabe cuánto puedes soportar, sabe cuánto has esperado, sabe cuántas veces has orado, y aún así, elige trabajar con paciencia. El silencio de Dios no significa que no escuchó tu oración, significa que la escuchó y está respondiendo de una manera más profunda de lo que esperabas. Porque muchas veces la respuesta de Dios no es inmediata, porque no es superficial. Tú pediste un cambio externo. Dios está trabajando primero en lo interno. Tú pediste una puerta abierta. Dios está cerrando heridas que no te permitirían cruzarla con paz. Tú pediste una solución rápida. Dios está construyendo estabilidad para que cuando llegue no se derrumbe. Pero eso no se ve desde dentro del proceso. Desde dentro solo se siente silencio. Y ahí es donde se comete el error, confundir silencio con olvido. La Biblia está llena de historias donde el silencio precedió a una intervención poderosa. José pasó años sin respuestas claras, años sin entender por qué Dios callaba mientras su vida parecía estancada. Pero el silencio no era olvido, era posicionamiento. Moisés pasó décadas en el desierto pensando que todo había terminado. Dios no hablaba como antes, no había señales, no había promesas nuevas, pero el silencio no era abandono, era formación. El pueblo de Israel vivió siglos esperando al Mesías, oraron, clamaron, preguntaron ¿hasta cuándo? Y cuando parecía que Dios guardaba silencio, en el tiempo exacto, Él habló y cambió la historia. El silencio nunca fue olvido, fue preparación. Pero cuando estás dentro del proceso, eso no se siente así, se siente como distancia, como pausa incómoda, como ausencia, y es ahí donde necesitas una verdad firme, a la cual aferrarte. Dios no se ha olvidado de ti. Tu proceso no está fuera de su vista. Tu nombre no fue borrado del cielo. La Escritura dice en Isaías capítulo 49, versículo 15, «Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti». Dios no olvida, aunque el silencio te haga sentir invisible. El silencio de Dios no es una prueba de desinterés, es una invitación a confiar cuando ya no tienes control. Porque mientras hay silencio, Dios sigue ordenando cosas que tú no podrías acomodar por tu cuenta. Hay silencios que detienen decisiones impulsivas, hay silencios que evitan errores irreversibles, hay silencios que sanan heridas que aún no sabes nombrar. Dios calla, no porque no tenga nada que decir, sino porque está cuidando el proceso. Y aquí hay algo muy importante. Dios no te mide por cómo reaccionas al silencio. No te ama menos porque hoy te cueste esperar. No se aleja porque hoy te sientas confundido. El silencio no cancela la relación, la sostiene. El problema es que muchos creyentes se alejan de Dios en el silencio porque piensan que Él ya se fue. Y en realidad, Dios está más cerca que nunca. La Escritura dice en el Salmo 46, versículo 1, «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». No dice que sea auxilio solo cuando habla, dice que es auxilio en medio de la tribulación. El silencio de Dios no es un desierto sin presencia, es un terreno donde Él camina contigo, aunque no lo escuches. Si hoy estás atravesando un tiempo donde Dios parece callado, no asumas que te olvidó. Tal vez te está cuidando de una respuesta que aún no es tiempo de recibir. Tal vez está alineando cosas que todavía no puedes comprender. Tal vez el silencio no es una puerta cerrada, sino un pasillo estrecho que conduce a algo mayor. Antes del milagro Dios no desaparece. Antes del milagro Dios trabaja en silencio. Y aunque hoy te duela, aunque hoy te cueste confiar, aunque hoy sientas que nadie te responde, una cosa es segura. Dios no se ha olvidado de ti. El silencio no es abandono.
es parte del proceso. Y el proceso, aunque no haga ruido, está lleno de la presencia de Dios. Esto es lo que Dios está formando mientras tú esperas. Hay una parte del proceso que casi nadie ve, una etapa silenciosa, lenta, profunda. Es esa en la que parece que no pasa nada, pero en realidad está pasando todo. La espera no es un tiempo vacío, no es un paréntesis inútil, no es un castigo disfrazado. La espera es un taller invisible donde Dios trabaja con precisión en lo más profundo de tu interior. El problema es que nosotros solemos medir la vida por lo visible, por los avances externos, por los resultados rápidos, por las respuestas claras. Y cuando nada de eso aparece, pensamos que la espera es pérdida de tiempo. Pero para Dios, la espera es formación. Mientras tú esperas, Dios no está detenido. Está formando algo en ti que no se podría formar de ninguna otra manera. Porque hay cosas que solo nacen en la espera. Hay virtudes que no aparecen cuando todo fluye, sino cuando todo se ralentiza. Hay madurez que no se construye en la abundancia, sino en la incertidumbre. La espera revela quién eres cuando ya no puedes controlar nada. Y ahí, justo ahí, Dios empieza a trabajar con mayor profundidad. Mientras tú esperas, Dios está formando paciencia verdadera. No esa paciencia superficial que solo aguanta mientras las cosas avanzan, sino la paciencia que aprende a permanecer aunque no vea resultados. La Escritura dice en el Salmo 40, versículo 1, «Pacientemente esperé en el Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor». Nota algo importante, no dice esperé sin sentir nada, dice pacientemente esperé. La paciencia bíblica no es ausencia de dolor, es decisión de confiar aún con el dolor presente. Mientras tú esperas, Dios está formando en ti una fe que no depende de señales constantes, una fe que no necesita confirmaciones diarias para seguir creyendo, una fe que aprende a decir, hoy no veo, pero sigo confiando. Y esa fe es mucho más fuerte que la fe que solo existe cuando todo va bien. Mientras tú esperas, Dios está formando humildad espiritual. La espera rompe la ilusión de que todo depende de ti. Te das cuenta de que hay cosas que no puedes acelerar, procesos que no puedes forzar, resultados que no puedes fabricar. Y aunque al principio eso duele, con el tiempo libera, porque ya no cargas con el peso de tener que controlarlo todo. La Escritura dice en Proverbios, capítulo 16, versículo 9, «El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos». Tú piensas, tú planeas, pero Dios dirige, y en la espera aprendes a soltar el control sin perder la fe. Mientras tú esperas, Dios está formando discernimiento. Empiezas a notar qué cosas realmente importan y cuáles solo te distraían. La espera afina la mirada, silencia el ruido, reduce lo innecesario. Te enseña a escuchar mejor, a decidir con más sabiduría, a no moverte solo por impulso, porque hay decisiones que si las tomaras antes de tiempo, te llevarían por caminos para los que aún no estás preparado. Dios no retrasa por crueldad, retrasa por cuidado. Mientras tú esperas, Dios está formando carácter. El carácter no se construye cuando todo sale como esperas, se construye cuando aprendes a mantenerte firme, aunque no entiendas el porqué. En la espera aprendes a ser íntegro, sin aplausos, fiel sin reconocimiento, constante sin resultados visibles, y eso moldea un corazón sólido. La Escritura dice en Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4, «La tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter, y el carácter esperanza». Nota el orden. La esperanza que permanece nace del carácter formado en la espera. Mientras tú esperas, Dios también está sanando heridas que no sabías que tenías. Porque cuando la vida se desacelera, afloran emociones que antes estaban cubiertas por la prisa, dolores antiguos, miedos no resueltos, inseguridades profundas, y Dios usa la espera no para exponerte sino para sanarte, no para juzgarte sino para restaurarte. Hay heridas que no pueden sanar cuando estás siempre corriendo. Hay procesos internos que solo se acomodan cuando te detienes. Mientras tú esperas, Dios está formando dependencia sana, no dependencia de personas, no dependencia de resultados, dependencia de Él. Aprendes a orar, no solo para pedir, sino para estar. Aprendes a buscar a Dios, no solo por lo que puede darte, sino por quién es.
La Escritura dice en el Salmo 62, versículo 5, «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». Ese reposo no se aprende en la abundancia, se aprende en la espera. Mientras tú esperas, Dios también está formando confianza profunda. No esa confianza que dice, todo va a salir bien sin haber pasado por nada, sino la confianza que dice, aunque no salga como espero, Dios sigue siendo bueno. Y esa confianza es inquebrantable, porque ya no depende de escenarios ideales, sino de una relación real. Mientras tú esperas, Dios está alineando cosas fuera de ti. Personas, circunstancias, momentos, puertas, pero si todo eso llegara antes de que tú estuvieras listo, no sería bendición, sería carga. Dios no solo prepara el milagro, prepara al corazón que va a recibirlo. Y muchas veces, esa preparación ocurre en silencio, en días repetitivos, en oraciones que parecen iguales, en pasos pequeños, pero nada de eso es en vano. La espera no te está atrasando, te está posicionando, no te está debilitando, te está fortaleciendo por dentro, no te está alejando de Dios, te está acercando a una fe más madura. Si hoy estás esperando, no mires la espera como castigo, mírala como un espacio sagrado, donde Dios está formando algo en ti que será esencial para lo que viene después. Porque cuando llegue el momento, cuando la puerta se abra, cuando la respuesta llegue, cuando el milagro se manifieste, no llegarás como la misma persona. Llegarás más firme, más consciente, más humilde, más dependiente de Dios, y entonces entenderás que nada fue perdido, todo fue formado, y lo que Dios forma en la espera permanece para toda la vida. Ten presente esto. Antes del milagro, Dios trata con tu corazón. Hay algo que casi nunca se dice cuando se habla de milagros. Se habla del resultado, se habla del momento en que todo cambia, se habla del antes y del después, pero pocas veces se habla de lo que Dios hace antes, porque antes del milagro visible, Dios casi siempre trabaja en un lugar invisible, el corazón. Y esto es importante entenderlo, porque muchos creyentes esperan el milagro pensando que cuando llegue todo se acomodará automáticamente, que la paz vendrá sola, que la fe se fortalecerá sola, que el corazón sanará solo. Pero Dios, que conoce lo profundo del ser humano, sabe algo que nosotros a veces olvidamos. Un milagro no sana un corazón desordenado. Un milagro no llena vacíos internos. Un milagro no corrige heridas no tratadas. Por eso, antes de cambiar las circunstancias, Dios trabaja con el interior. Antes de abrir la puerta, Dios revisa el corazón que va a cruzarla. Antes de entregar la promesa, Dios trata con la forma en que confías, con la manera en que amas, con la expectativa con la que esperas. Y muchas veces, ese trato duele más que la espera misma, porque es ahí donde Dios toca lugares sensibles, lugares que preferirías no revisar, lugares que el tiempo había cubierto pero no sanado. Antes del milagro, Dios trata con el orgullo escondido, no ese orgullo evidente que se muestra con arrogancia, sino el orgullo silencioso que cree que puede sostenerlo todo solo. Ese orgullo que dice, yo puedo aguantar un poco más, yo me encargo, no necesito ayuda. La espera prolongada rompe esa ilusión, y cuando se rompe duele, porque te enfrentas a una verdad incómoda. No puedes controlarlo todo, no puedes resolverlo todo, no puedes sostenerlo todo, pero esa ruptura no es para humillarte, es para liberarte. La Escritura dice en el Salmo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no quiebra para destruir, quiebra para sanar. Antes del milagro, Dios trata con la culpa acumulada, esa culpa que se va formando cuando el proceso se alarga. Empiezas a pensar que hiciste algo mal, que fallaste en algún punto, que si hubiera sido diferente tal vez la respuesta ya habría llegado. Pero esa culpa no viene de Dios, viene del cansancio. Y Dios, antes de darte algo nuevo, quiere quitarte ese peso. Porque un corazón lleno de culpa no disfruta la bendición, la vive con miedo. La Escritura dice en Romanos capítulo 8 versículo 1, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Antes del milagro, Dios te recuerda esta verdad. No estás esperando porque fallaste, estás esperando porque el proceso todavía no ha terminado. Antes del milagro, Dios trata con las expectativas desordenadas.
A veces no esperamos lo que Dios prometió, esperamos cómo creemos que debería hacerlo. Esperamos fechas, esperamos formas, esperamos resultados específicos. Y cuando Dios no actúa así, el corazón se frustra. No porque Dios no sea fiel, sino porque nuestras expectativas no estaban alineadas con su voluntad. La espera sirve para limpiar esas expectativas, para enseñarte a decir, Señor, no como yo quiero, sino como tú sabes. Antes del milagro, Dios trata con la dependencia equivocada. Hay corazones que esperan el milagro como si fuera la fuente de su paz. Cuando esto se resuelva, estaré bien. Cuando esto cambie, descansaré. Cuando llegue la respuesta, seré feliz. Pero Dios no quiere que pongas tu paz en una circunstancia. Quiere que la pongas en Él. Porque si no, el milagro llega, pero el vacío permanece. La Escritura dice en el Salmo 62, versículo 1, en Dios solamente está acallada mi alma. Antes del milagro, Dios te enseña a descansar en Él, no en lo que esperas recibir. Antes del milagro, Dios trata con las heridas del pasado, heridas que no están directamente relacionadas con lo que hoy esperas, pero que influyen en cómo esperas. Miedos antiguos, abandonos no sanados, fracasos que dejaron marca. La espera saca todo eso a la superficie, no para castigarte, sino para sanarte, porque Dios no quiere darte algo nuevo sobre un corazón herido. Quiere sanar primero, para que cuando llegue lo nuevo no lo vivas desde el temor. Antes del milagro, Dios trata con la impaciencia del alma, no para condenarla, sino para enseñarle a confiar. La impaciencia no siempre es rebeldía, muchas veces es dolor. Dolor de esperar demasiado, dolor de no entender, dolor de sentir que el tiempo pasa y nada cambia. Dios no ignora ese dolor, lo acompaña, pero no lo acelera todo solo para que deje de doler, porque acelerar sin formación produce bendiciones mal sostenidas. Antes del milagro, Dios trata con el miedo al después. Aunque no lo parezca, muchas personas no solo temen que el milagro no llegue, también temen que llegue, porque el cambio implica responsabilidad, implica nuevas decisiones, implica salir de zonas conocidas. La espera prepara el corazón para recibir sin temor. La Escritura dice en Isaías, capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. Antes del milagro, Dios se asegura de que sepas que no caminarás solo después. Y aquí hay una verdad profunda. Dios no retrasa el milagro porque no te ama. Lo retrasa porque te ama demasiado como para entregarlo sin preparación. Dios no juega con tu dolor, no disfruta verte esperar, pero tampoco te da algo que no puedas sostener con paz. Antes del milagro, Dios hace un trabajo silencioso, paciente, amoroso. Un trabajo que no se ve en redes, que no se aplaude, que no se celebra públicamente, pero que sostiene toda la bendición que vendrá. Si hoy estás esperando, no pienses que Dios está ausente. Tal vez está trabajando en el lugar más importante, tu corazón. Y cuando ese trabajo termine, cuando lo que hoy duele sane, cuando lo que hoy pesa se ordene, el milagro no llegará solo como respuesta. Llegará como confirmación de que todo el proceso valió la pena. Porque antes del milagro, Dios no se olvidó de ti. Te estaba formando. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente espiritual. Si esta espera ha cansado tu alma, si has sentido que el proceso pesa más de lo que imaginabas, te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Señor, confío en ti aún antes del milagro. No es solo una frase, es una decisión del corazón, es decirle a Dios que eliges confiar aunque todavía no veas el resultado. Y si lo deseas, puedes compartir también qué estás esperando hoy. Aquí no juzgamos, aquí no competimos, aquí caminamos juntos. Este espacio es una comunidad de fe, un lugar seguro donde nadie espera solo. Cada comentario es una oración compartida, y cada carga escrita empieza a pesar menos. ¿Qué pasa cuando sientes que ya no puedes más? Llega un momento en el proceso, un momento silencioso, hondo, casi invisible para los demás, en el que te das cuenta de algo que cuesta aceptar. Ya no puedes más. No es un grito desesperado, no es un colapso evidente, no es una escena dramática que otros puedan señalar. Es algo mucho más íntimo, más callado. Es despertar cada día y sentir que el cuerpo se levanta, camina, cumple, pero el alma va detrás, arrastrándose, sin fuerzas,
sin entusiasmo, sin la energía interior que antes parecía inagotable. Es seguir haciendo lo que se espera de ti, pero con un cansancio que no se quita durmiendo. Es cumplir responsabilidades, responder mensajes, tomar decisiones, sostener rutinas, mientras por dentro algo se siente frágil, desgastado, agotado. Es seguir creyendo en Dios, seguir confiando en Él, seguir orando, pero ya no con la misma fuerza, ya no con la misma claridad, ya no con el mismo fuego. Es una fe que sigue viva, pero cansada. Una fe que no se ha ido, pero que ya no se siente firme. Y lo más duro de este punto no es solo el cansancio, no es solo la falta de energía, no es solo la sensación de estar drenado. Lo más duro es la sensación de estar al límite sin saber cuánto más falta, sin saber si este proceso está por terminar o si apenas está comenzando, sin saber si mañana traerá alivio o simplemente más de lo mismo. Porque has esperado, has orado, has confiado, has resistido, has seguido adelante incluso cuando pensaste que no podrías. Has sido fuerte más tiempo del que imaginaste que eras capaz de ser. Y aún así aquí estás, cansado, frágil, con el corazón agotado y el alma pidiendo una pausa. Cuando sientes que ya no puedes más, suele aparecer una pregunta que duele incluso pensar. Una pregunta que a veces ni siquiera te atreves a decir en voz alta, ¿hasta cuándo? No porque quieras rendirte, no porque hayas perdido la fe, no porque quieras abandonar el camino, sino porque ya no sabes cómo seguir sosteniéndote, porque no sabes de dónde sacar más fuerzas, porque no sabes cómo seguir esperando sin romperte por dentro. Este punto no llega de golpe, no aparece de un día para otro, no surge por una sola dificultad. Llega después de haber sido fiel durante mucho tiempo, después de haber dicho sí cuando dolía, después de haber obedecido cuando no entendías, después de haber confiado cuando no había respuestas claras, después de haber callado cuando querías gritar, después de haber seguido caminando cuando todo dentro de ti pedía detenerse. Por eso este cansancio no es superficial, no es emocional únicamente, es un cansancio del alma, un cansancio profundo, acumulado silencioso. Y aquí es donde muchos creyentes se sienten confundidos, porque aman a Dios, porque no se han alejado de la fe, porque siguen orando, porque siguen creyendo, porque siguen buscando a Dios, y aún así se sienten vacíos, se sienten agotados, se sienten sin fuerzas. Empiezan a preguntarse si algo está mal con ellos, si su fe es insuficiente, si su paciencia se acabó demasiado pronto, si Dios esperaba más resistencia, si deberían estar mejor, si deberían aguantar un poco más. Pero hoy necesitas escuchar esta verdad con claridad, con ternura y con descanso para el corazón. Llegar a este punto no significa que fallaste. Llegar a este punto no significa que tu fe sea débil. Llegar a este punto no significa que Dios esté decepcionado de ti. Significa que has cargado demasiado tiempo. Significa que has sido fuerte cuando nadie veía. Significa que has sostenido más de lo que te correspondía. La Biblia no esconde estos momentos. No los disfraza, no los minimiza. Al contrario, los muestra con una honestidad profunda. Muchos hombres y mujeres de fe llegaron exactamente aquí. Personas que confiaban en Dios, que caminaban con Él, que obedecían su llamado y aún así dijeron, ya no puedo más. David habló de un alma abatida, cansada, oprimida por dentro. Elías, después de una gran victoria, llegó a pedir que Dios le quitara la vida del puro agotamiento. Job habló desde un cansancio tan profundo que deseaba no haber nacido. Jeremías lloró su llamado y expresó el peso que llevaba en su interior. Y Dios no los rechazó por eso. No los empujó más allá de sus fuerzas. No los trató con dureza. Al contrario, Dios se acercó. Cuando sientes que ya no puedes más, Dios no se cruza de brazos esperando que te recompongas solo. Dios no te observa desde lejos con decepción. Dios no te exige un último esfuerzo. Dios no te dice que aguantes un poco más. Dios se acerca, porque ese es exactamente el punto donde su gracia comienza a sostenerte de una manera distinta, más personal, más real. Dios conoce tu condición, conoce tus límites, sabe de qué estás hecho. Recuerda que eres frágil. No espera de ti una fortaleza infinita. No se sorprende por tu cansancio. No se decepciona de tu debilidad. Tu límite no lo escandaliza. Tu agotamiento no lo aleja. Al contrario, lo mueve a acercarse más.
Cuando ya no puedes más, Dios no te pide rendimiento, no te pide resultados, no te pide que sigas produciendo, no te pide que sigas aparentando fortaleza. Te ofrece descanso. Pero es importante entender algo. El descanso de Dios no siempre significa que el problema desaparece de inmediato. A veces el descanso es que Dios te carga dentro del problema, que ya no lo atravieses solo, que ya no luches en tus fuerzas, que ya no sostengas lo que nunca fue diseñado para tus hombros. Hay momentos en los que Dios no quita la carga externa, pero quita el peso interior que te estaba aplastando. Y eso cambia todo. Porque la carga puede seguir ahí, pero ya no te destruye, ya no te asfixia, ya no te define, ya no te roba la esperanza. Cuando ya no puedes más, ocurre algo importante. Ya no tienes que demostrar nada, ya no tienes que probar tu fe, ya no tienes que sostener la imagen de fortaleza, ya no tienes que aparentar que todo está bien. En ese punto, la fe deja de ser desempeño y se convierte en dependencia. Y la dependencia no es derrota espiritual, es madurez. Muchos creen que la fe fuerte es la que nunca se cansa, la que nunca duda, la que nunca se quiebra. Pero la fe más profunda no es la que nunca se agota, sino la que permanece incluso cuando ya no quedan fuerzas. La fe que se queda cuando ya no hay entusiasmo. La fe que sigue confiando aún desde el cansancio. Cuando sientes que ya no puedes más, Dios no te pide oraciones largas ni palabras elocuentes. A veces acepta un suspiro, un silencio, una frase sencilla. Señor, ayúdame. Y esa oración, cuando nace del cansancio real, tiene un peso enorme delante de Dios, porque no nace del orgullo, nace de la rendición. Hay personas que se sienten culpables por llegar a este punto. Piensan que si su fe fuera más grande, no estarían así, que si confiaran mejor, no se sentirían agotadas. Pero eso no es verdad. El cansancio no siempre es señal de poca fe. Muchas veces es señal de fidelidad prolongada. Has seguido caminando cuando otros se detuvieron. Has confiado cuando no había señales. Has esperado cuando el tiempo se alargó. Has permanecido cuando hubiera sido más fácil rendirse. Y eso, aunque nadie lo vea, cansa. Dios no te pide que ignores ese cansancio. No te pide que lo niegues. No te pide que lo escondas. Te pide que no lo cargues solo. Cuando sientes que ya no puedes más, también se cae una mentira peligrosa, la mentira de que todo depende de ti. Esa idea te mantuvo en pie por un tiempo, pero también te estaba desgastando lentamente. Te hacía vivir en alerta constante, te obligaba a estar siempre fuerte, siempre disponible, siempre resolviendo, siempre sosteniendo, y nadie fue creado para vivir así. Dios no depende de tu fuerza, Dios no necesita que tú lo sostengas, Dios no deja de obrar porque tú estés cansado. Él sigue siendo fiel incluso cuando tú ya no puedes. Y hay momentos en los que Dios permite que llegues al límite no para quebrarte, sino para enseñarte que no tienes que sostenerlo todo, que no eres el Salvador, que no eres el centro, que no controlas los tiempos. Y aunque aceptar eso duele, también libera. Cuando ya no puedes más, puedes detenerte, respirar, descansar en Dios. Jesús llamó a los cansados y cargados no a esforzarse más, sino a ir a Él para encontrar descanso para el alma, descanso para lo más profundo de ti, para ese lugar interior que nadie ve, pero que lleva el peso de todo. Si hoy sientes que ya no puedes más, no te juzgues, no te compares, no te castigues, tal vez no estás fallando, tal vez estás llegando al punto donde Dios quiere sostenerte de una forma nueva, más cercana, más tierna, más profunda. Cuando ya no puedes más, Dios no te suelta, Dios te carga, y mientras te carga, no te reprocha, no te apura, no te exige, te cuida, te guarda, te restaura poco a poco. Este no es el final del proceso, es una transición, no es el momento de rendirte, es el momento de dejar de pelear solo. Y si hoy estás aquí, leyendo o escuchando estas palabras, es porque Dios no te ha soltado, aunque no lo sientas, aunque estés agotado, aunque ya no puedas más, Él sigue contigo, y aún ahora, eso sigue siendo suficiente. Ahora, antes de seguir hablando, quiero invitarte a hacer algo distinto. No a pensar más, no a explicarte nada, solo a detenerte un momento. Si estas palabras tocaron tu cansancio, si sentiste que hablaban de ti, entonces este es el instante de soltar, no desde la fuerza, sino desde la confianza. Vamos a llevar este peso a Dios,
tal como estás. Señor, aquí estoy delante de ti, tal como estoy ahora, sin máscaras, sin fuerzas que aparentar, sin palabras ensayadas. Vengo con el corazón cansado, con la mente saturada, con el alma que ha esperado más de lo que creía posible. Vengo con preguntas que no se han ido, con silencios que han dolido, con procesos que se han alargado más de lo que imaginé. Hoy no vengo a exigirte respuestas, no vengo a pedirte explicaciones inmediatas, no vengo a reclamarte tiempos, vengo a rendirme delante de ti, porque he entendido algo, Señor. Si sigo sosteniéndolo todo solo, me voy a quebrar por dentro. He tratado de ser fuerte, he tratado de confiar sin cansarme, he tratado de esperar sin dudar, pero hoy reconozco mi límite. Hoy reconozco que hay cargas que ya no puedo llevar, expectativas que ya no puedo sostener, dolores que ya no puedo callar, y no quiero seguir escondiéndolos delante de ti, porque tú ya los conoces. Señor, perdóname por las veces que interpreté tu silencio como olvido. Perdóname por las veces que pensé que no estabas obrando solo porque yo no veía movimiento. Perdóname por las veces que me juzgué por sentirme cansado de esperar. Hoy renuncio a esa mentira. Renuncio a creer que si espero mucho es porque tú no estás conmigo. Renuncio a pensar que el proceso es señal de rechazo. Renuncio a creer que el dolor es castigo. Hoy declaro con humildad: tú sigues siendo Dios aun cuando yo no entiendo el camino. Tú sigues siendo fiel aun cuando mi fe se siente débil. Tú sigues obrando aun cuando mis ojos no lo ven. Señor, entra en los espacios de mi corazón donde el cansancio se volvió rutina. Toca esas áreas donde la esperanza se desgastó. Sana las partes de mí que se acostumbraron a resistir en silencio. Sana, Padre, la frustración acumulada, el desánimo que no supe expresar, el miedo que se fue instalando poco a poco, la sensación de estar detenido mientras otros avanzan. Hoy pongo delante de ti todo lo que he callado, mis comparaciones, mis dudas, mis pensamientos repetitivos, mis preguntas sin respuesta. No quiero seguir cargando esto solo. No quiero seguir fingiendo que todo está bien. No quiero seguir esperando desde la ansiedad. Quiero aprender a esperar desde la confianza. Señor, enséñame a descansar en tu proceso. Enséñame a creer que mientras yo espero, tú estás formando algo en mí, algo más profundo que una respuesta rápida, algo más fuerte que una solución momentánea. Si este tiempo está puliendo mi carácter, dame paciencia. Si este tiempo está sanando heridas antiguas, dame rendición. Si este tiempo está alineando mi corazón contigo, dame humildad para no resistirme. Hoy dejo en tus manos lo que no puedo acelerar, lo que no puedo controlar, lo que no puedo resolver con esfuerzo humano. Suelto la necesidad de entenderlo todo ahora. Señor, cuando el proceso me pese demasiado, recuérdame que no camino solo. Cuando la espera me canse el alma, recuérdame que tú caminas conmigo. Cuando sienta que ya no puedo más, recuérdame que ahí comienzas tú a sostenerme. Hoy necesito tu paz, no una paz superficial, sino una paz profunda, que no dependa de circunstancias, que no dependa de resultados inmediatos, que no dependa de respuestas visibles. Guarda mi mente, Señor. Calla los pensamientos que me desgastan. Silencia las voces que me acusan. Apaga la ansiedad que me empuja a forzar procesos que no me corresponden. Enséñame a confiar cuando no hay señales claras. Enséñame a creer cuando el camino se siente largo. Enséñame a permanecer cuando la tentación de rendirme aparece. Padre, si antes del milagro estás tratando con mi corazón, haz tu obra completa. No quiero solo el resultado, quiero la transformación. No quiero llegar al final igual que como empecé. Quiero salir de este proceso con un corazón más rendido, una fe más profunda, una confianza más firme en ti. Hoy descanso en esta verdad. Tú no te has olvidado de mí. Tú no has perdido el control. Tú no llegas tarde. Aunque no vea el milagro aún, aunque la respuesta no haya llegado, aunque el proceso siga abierto, elijo confiar. Elijo creer que lo que hoy duele mañana tendrá sentido, que lo que hoy pesa mañana será testimonio, que lo que hoy me cansa mañana me fortalecerá. Señor, recibe mi espera, recibe mi cansancio, recibe mi fe imperfecta. Hoy dejo de forzar, hoy dejo de correr, hoy dejo de pelear solo. Me quedo en tus manos, me quedo bajo tu cuidado, me quedo confiando aún sin entender.
y mientras espero descanso en ti. Amén. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Dios sabía que necesitabas escuchar, que el proceso no es abandono y que la espera no es olvido. Que la paz de Dios cubra tu mente cansada, que su presencia fortalezca tu corazón y que su mano te sostenga mientras sigues caminando aún sin ver todo claro. No estás solo en este proceso. Dios sigue contigo, sigue obrando, y a su tiempo todo cobrará sentido.